Muy bien, ahora sí, ya estamos en hora. Vamos a dar inicio al webinar de hoy. Nos encontramos junto a GKFX en esta oportunidad para dar el webinar Oportunidades de Trading para la semana del 2 al 6 de agosto. Mi nombre es Matías Cortese, para los que no me conocen, soy trader y analista de mercados para el equipo de Molefex. Y en el día de hoy vamos a ver un poco lo que acontece esta semana, que vamos a tener ni más ni menos que datos de empleo desde los Estados Unidos. Vamos a tener tipos de interés en Reino Unido y vamos a ver también de la parte de vista del análisis técnico, del punto de vista técnico, cómo están los gráficos del Ethereum, que desde sus mínimos absolutos que ha tenido en los meses anteriores, ha subido más de un 56%, y Bitcoin, que desde el último mínimo también ha subido más de un 42%. Tenemos un mercado interesantísimo. Los invito a todos los presentes a que si quieren hacerme alguna pregunta, voy a estar atento a lo que es el chat. ¿Sí? Sin más, si les parece, vamos a analizar un poco el calendario económico de alto y mediano impacto. Vamos a ver las citas más relevantes que vamos a tener esta semanita, y lo vamos a analizar desde el calendario económico que nos brinda la plataforma y la página web de GKFX Prime, que vamos a ir entrando en ella misma. Aquí les voy a mostrar cómo se ingresa a la página. Muy bien, para entrar al calendario, ni más ni menos tienen que entrar a la página de GKFX Prime, cliquear en esta pestaña, ¿sí? Y ir a la sección de calendario económico, hacen clic aquí, ¿sí? Y les va a aparecer el calendario. Yo lo filtré acá en filtros por datos de mediano y de alto impacto, ¿sí? Yo lo voy a analizar en mi horario de residencia, que es Buenos Aires, Argentina, que es GMT-3. Entiendo que a ustedes se les va a actualizar a su zona horaria automáticamente, ¿sí? Muy bien, nos vamos a la parte del calendario económico y de datos macroeconómicos. Muy bien, en el día de hoy tuvimos un inicio de mes tranquilo, ¿sí? Tuvimos datos desde la sesión europea, desde las 3 a.m., en lo que fueron las ventas minoristas de Alemania, donde el dato previo fue un 2,4%, y vemos cómo se está empezando a recuperar la eurozona, que ni más ni menos, como es Alemania un gran motor de la eurozona, vemos cómo se incrementó un 6,2% las ventas minoristas. Un buen síntoma de recuperación económica desde la parte de Alemania. Ahora bien, nos vamos a las 11 a.m., que son datos lógicamente que ya pasaron. Tuvimos el PMI manufacturero desde Estados Unidos, que fue unas décimas por debajo de lo que fue el dato esperado, que lógicamente puede haber impactado en lo que fueron las monedas, que se vio cierta debilidad del dólar, ¿sí? Entonces damos por hecho que estos movimientos ya han sido descontados por el mercado, y nos vamos, sin más preámbulos, a lo que viene. Nos vamos al día martes, 3 de agosto, donde vamos a empezar el día martes con datos de alto impacto, como no son ni más ni menos que los tipos de interés del Banco Central de Australia, ¿sí? Lo vamos a tener 1:30 a.m., ¿sí? Entrados en la sesión asiática ya, vamos a tener en simultáneo el dato y el informe de política monetaria, ¿sí? En este caso sobre tasa de interés, que se espera sin cambios a priori, ¿sí? Nos vamos, ahora sí, vamos a tener discursos de algunos también a las 11, por ejemplo, vamos a tener pedidos a fábrica, ¿sí? Que se espera una reducción de un 0,7%, y vamos a tener también a las 15 horas, ya cerquita del final de lo que es la sesión americana, vamos a tener el discurso de la gobernadora adjunta de la Reserva Federal, ¿sí? Atentos, lógicamente, porque no son datos, se prevé, como ven aquí en color amarillo, que son datos de mediano impacto, se prevé que se considere, como bien señala el color, de mediano impacto, pero atentos a las pistas que pueden salir desde la Reserva Federal, que ya hemos visto, como por ejemplo comentarios de Janet Yellen, ¿sí? En discursos como este, que alguna pista que puede dar de lo que se viene a futuro puede impactar y puede producir grandes movimientos en el mercado, y lógicamente un horario que no es tan esperado. Ahora sí, nos vamos a los datos de alto impacto, donde vamos a ver ni más ni menos que datos de empleo desde Nueva Zelanda, ¿sí? Vamos a ver cómo el cambio de empleo del segundo trimestre se espera una reducción de 1/10 por debajo
del anterior, ¿sí? Y vamos a ver cómo la tasa de desempleo también se espera 2 décimos por debajo del anterior. Datos menores al esperado, ¿sí? Podrían ser tomados de forma positiva por lo que es la moneda y los inversores del dólar australiano. Así que atentos, para aquellos que operen el dólar australiano, lógicamente son citas que tienen que tener en cuenta porque son datos de alto impacto y lógicamente que impactan de forma muy fuerte en la moneda. Ahora bien, nos vamos a las 22:30, esta vez desde el lado de Australia, vamos a tener ventas minoristas, donde a priori se espera que sea sin cambio, se espera un menos 1,8%, ¿sí? Igual al dato previo, el dato esperado es igual. Atentos, si este dato sale positivo, lógicamente podría impactar de forma positiva, ¿sí? En lo que es el dólar australiano, ya que un dato por encima de lo esperado podría ser síntoma también de una reactivación económica mayor. Ahora sí, nos vamos al día miércoles, donde vamos a tener también datos de alto impacto desde el lado de la eurozona. Esta vez a las 6 a.m. vamos a tener lógicamente como desde Australia ventas minoristas que se espera, ¿sí? Por debajo, perdón, del dato previo, pero así todo es un dato positivo dado que sigue el crecimiento. Como podemos ver, esto puede haber sido impactado por lo que fueron las nuevas cepas del coronavirus, que no permitieron del todo la reactivación económica y la apertura como se preveía, dada las nuevas cepas de la pandemia del COVID, ¿sí? Y luego, esto va a ser a las 6 a.m., a las 9:15, vamos a tener el informe de empleo del Automatic Data Processing, ¿sí? Que es una consultora que adelanta lo que va a ser la cita de la semana, que van a ser los datos de empleo de los Estados Unidos. Se espera una creación de 700.000 puestos de empleos más, ¿sí? Dato por encima del dato anterior, un dato muy positivo. Atentos, lógicamente, a lo que sale de este dato, si bien no es el dato final, es de una consultora, pero siempre es tomado en cuenta para lo que se puede venir en los datos de empleo reales que se van a dar el día viernes, que ya los vamos a ver. Como dato de alto impacto, también vamos a tener a las 11 a.m. el PMI de servicios, ¿sí? Que se espera que suba unas 3 décimas por encima del dato previo, dado que el crecimiento ha sido muy fuerte de este dato, está estabilizado en una zona alta, así que a priori un dato igual al esperado por encima sería bien tomado por lo que son los inversores estadounidenses, ¿sí? Para todos aquellos que invierten en activos de Estados Unidos y lógicamente en su moneda. Ahora sí, nos vamos al día jueves, donde vamos a tener uno de los datos más importantes de lo que es desde el lado del Reino Unido, que ni más ni menos vamos a tener, ¿sí? Datos de política monetaria y datos de tasas de interés y de programa de activos. Estos datos se van a conocer la gran mayoría en simultáneo a las 8 a.m. y 8:30 vamos a tener el discurso del gobernador Andrew Bailey, ¿sí? Que se va a dar lógicamente después de conocerse todos estos datos. Vamos a analizar un poco estos datos porque hay cosas interesantes. Como bien se puede ver, la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra se espera que sea sin cambios, ¿sí? Se entiende que no van a retirar estímulos todavía, que no van a subir tasas porque se entiende que todavía la recuperación no está tan fuerte o no está en cuotas donde quieren los altos mandatarios. Y como podemos ver también, la compra de programas de activos, como por ejemplo de bonos, también se espera sin cambio. Otro indicio de que los estímulos y que los tipos bajos van a seguir su camino. Así también vamos a conocer, bueno, el informe de política monetaria y atentos, que acá también tienen algo importante, los votos del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, que acá vemos la cantidad de votantes que votan por un tipo de interés sin cambio es de 9, los que votan una suba o un recorte de los tipos es 0, y los que votan una subida también es 0. Así que atento, y lógicamente también vamos a estar analizando lo que va a ser el discurso de Bailey, porque más allá de buscar cambios, lo que podemos buscar en estos tipos de discursos son pistas de lo que se puede venir a futuro, que muchas veces impacta más la expectativa que luego lo que realmente pasa, porque el mercado lo empieza a descontar mucho antes. Así que atentos a lo que pueda decir Bailey. Ahora sí, a las 20 también vamos a tener discurso de Phil Lowe, lógicamente muy atentos para aquellos que operen el dólar australiano, porque son
son momentos donde el mercado suele ser muy volátil, más que nada en activos donde se cotice el dólar australiano. Y a las 22:30 vamos a tener el comunicado también sobre política monetaria. Como bien dije, no está de más estar atento para aquellos que operen el dólar australiano, son datos que son muy tomados en cuenta y que impactan de forma muy directa en la moneda. Y ahora sí, nos vamos a lo que va a ser el día más importante de la semana, el viernes 6 de agosto, como es frecuente, todos los primeros viernes del inicio de mes, de los nuevos meses, se conocen lo que son datos de empleo desde el lado de Estados Unidos, donde vamos a conocer las nóminas no agrícolas, ¿sí? Vamos a conocer la tasa de desempleo y el promedio de ingresos por horas. Bien, vamos a conocer, por ejemplo, empecemos por las nóminas no agrícolas, se espera un fuertísimo dato desde los Estados Unidos, se espera una creación de 900.000 puestos de empleo nuevos versus los 850.000 empleos creados en el mes anterior. Esto, lógicamente, respecta a lo que es el mes de julio, ¿sí? Atentos, porque un dato mayor al esperado sería tomado, es un dato muy positivo para lo que es la economía americana, pero a su vez también puede ser un dato negativo para los inversores que apuestan a que los estímulos y los tipos al cero en los Estados Unidos, ¿sí? y la retirada de estímulos se dilate más. ¿Por qué? ¿Qué querría decir esto? Que si la recuperación de los Estados Unidos viene siendo tan fuerte, y como vimos también semanas anteriores, que ya habíamos analizado en los webinars anteriores, la inflación también está demostrando un gran crecimiento económico, desde los Estados Unidos podría llevar a la Fed a hacer un platazo antes de tiempo y a retirar estímulos, porque lógicamente como son tasas de desempleo, ¿sí? O creación de empleo en este caso, inflación y datos del PBI, son tres de los datos más importantes que tiene la Fed en cuenta a la hora de tomar decisiones en su política monetaria. Ahora también vamos a ver lo que es la tasa de desempleo, que se espera una reducción de 0,2 por debajo del dato previo, dato que mes a mes viene mejorando. Y los ingresos medios por hora, que se espera igual que el dato previo, de un 0,3%. Estos datos se van a conocer 9:30 am, y en simultáneo también vamos a conocer, como es frecuente, la tasa de desempleo y el cambio neto en empleo de lo que es desde la zona de Canadá. ¿Sí? Cualquier duda, consulta, los estoy leyendo en el chat, así que estoy atento a cualquier duda o consulta que tengan cualquiera de los participantes. Los datos de desempleo también están bastante más por encima de lo que son los datos de Estados Unidos desde el lado de Canadá, aunque así todo se espera una reducción de 4 décimos por debajo del dato previo, un poco más lenta la recuperación desde el lado canadiense, pero se espera una creación de 177.000 puestos de empleos nuevos. Ahora bien, si quedó alguna duda, consulta, los leo por el chat. Si les parece, vamos a ir a lo que es la parte de vista del análisis técnico, ¿sí? Donde vamos a analizar los principales activos, como pueden ser índices, monedas, metales y alguna criptomoneda que lógicamente está impactando y se está moviendo de forma muy interesante. Sí, voy a estar atento. Si quieren preguntar algún activo, lógicamente que no haya analizado, voy a estar atento al chat, así que lo analizamos al final de este breve repasito que vamos a hacer del mercado en reglas generales. Ahora bien, empezamos por lo que es el Standard & Poor's 500, donde tenemos esta estructura que aún sigue vigente de máximos crecientes, de mínimos crecientes, perdón, y de máximos crecientes también, que podríamos empezar a detectar que puede empezar a achicarse y podría empezar a ser lo que puede ser una especie de cuña, lógicamente, que cada vez el rango, la volatilidad en la que se mueve es menor. Como podemos ver, ha respetado 1, 2 y 3 veces la parte superior y 1, 2 y 3 veces la parte inferior a priori. Como podemos ver, lógicamente es alcista, pero vamos a ir a lo que son gráficos menores, por ejemplo, en este caso gráficos de 4 horas, donde tenemos zonas más claras para tomar decisiones para la semana. Como podemos ver, lo que podría ser una especie de triángulo ascendente,
lo que estamos viendo luego del impulso alcista y la corrección que se puede ver aquí, en este caso en forma de consolidación, podríamos tener un mínimo ascendente, dos mínimos ascendentes, y en este caso podríamos tomarlo, lógicamente en el mercado la precisión a veces no es tal, pero podríamos tener lo que son máximos planos. A priori, esta figura indicaría continuación de tendencia siempre y cuando el precio nos quiebre los 4.430 puntos al alza. Ahora bien, en caso contrario, en el Standard & Poor's, en caso de que el precio quiebre lo que son los 4.375 puntos aproximadamente, podríamos tener una estructura correctiva mayor que podría llevarnos ni más ni menos a retestear lo que podría ser la zona entre el 50 y el 61,8 de Fibonacci, ¿sí? En caso de que quiebre al alza, esta figura podría interpretarse de otra manera, como podría ser una estructura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Pero lógicamente estamos en una zona que aún no está definido, ¿sí? Porque le queda todo este recorrido y debería quebrar para confirmarse esta estructura en la zona de los 4.370 puntos, ¿sí? Mientras no quiebre los 4.431 puntos, es válido este escenario. Si quiebra al alza, lógicamente tendríamos una estructura de continuación. Nos vamos al Nasdaq, donde tenemos una estructura similar. Vamos a verlo en gráficos diarios, ¿sí? Como puede ver, también es una estructura similar a Standard & Poor's, con máximos crecientes y mínimos crecientes también, pero con una aceleración mayor. Y como podemos ver, tenemos el último mínimo creciente vigente en los 14.457 puntos, y ha formado un nuevo máximo histórico la semana anterior. Ahora bien, nos vamos a gráficos 4 horas y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que luego de esta última aceleración alcista, hemos dado lugar a una consolidación lateral, ¿sí? Que ni más ni menos tiene forma a priori de triángulo simétrico, que son lógicamente, para aquellos que siguen el chartismo, son figuras de continuación de tendencia siempre y cuando sean quebradas al alza, ¿sí? Aún la tenemos dentro de lo que es el triángulo, aún está indefinido, pero lógicamente se le asocian mayor probabilidades a que estas figuras sean de continuación de tendencia. Ahora bien, como bien nos marca el análisis técnico, tenemos varios tipos de correcciones, como se llaman el precio. Como vimos aquí en el Standard & Poor's, tuvimos una corrección de tiempo y no tanto en precio. Hemos tenido una caída de un 2% aproximadamente, un 2.35%, que no ha sido brutal la caída en precio, pero así ha sido interesante la corrección en tiempo, porque ha permitido a los compradores que estaban dentro tomar ganancias y dar un respiro para poder volver a entrar a mejores precios más abajo, como se ha podido ver. Las dos veces que el precio ha caído, ha subido con mayor velocidad también. Ahora bien, interesante es si quebrase el Nasdaq, que estamos muy cerquita, y esta es una vela muy alcista la que está formando actualmente, si quebrase los 15.060 puntos, ¿sí? Podríamos esperar, daríamos por activado este triángulo de continuación, y nos podría llevar a la zona de los 15.411 puntos como objetivo más probable, que no es ni más ni menos que la proyección del triángulo. Sería un ataque a la banda superior de lo que es, como veníamos viendo, la estructura diaria, sería un ataque a esta zona de por aquí. Ahora bien, en caso de que este nivel sea respetado y quiebre a la baja, podríamos tener, lógicamente, tendríamos que proyectar lo que es esta figura a la baja y nos llevaría nuevamente a un ataque a mínimos anteriores cercanos a los 14.457 puntos, que a priori no es el escenario que más probabilidades asocio desde el punto de vista personal. Para mí hay altas probabilidades de que quiebre al alza. Ahora bien, nos vamos al euro dólar. Como bien lo veníamos viendo en semanas anteriores y fuimos viendo cómo fue la evolución de esta estructura que tenemos en gráficos diarios, ¿sí? Tenemos una zona de mínimos ascendentes que a priori parece haber sido quebrada, pero no del todo confirmada, y una secuencia de máximos descendentes. Que ahora bien,
habíamos dicho que con el quiebre de los 1.17.105 aproximadamente, podríamos dar esta figura como una figura de cambio de tendencia tipo hombro, cabeza, hombro, que lógicamente va a tener implicancias bajistas. Pero como pudimos ver, hemos quebrado la zona de neckline, pero no hemos confirmado su quiebre por debajo del último mínimo creciente, que era la zona de 1.1710. Ahora bien, lo que podemos esperar es un retroceso, como bien habíamos marcado semanas anteriores, a la zona del 38,2 de los retrocesos de Fibonacci, del último impulso bajista, que es ni más ni menos que la zona de 1,1940 aproximadamente, y como zona clave vamos a tener la zona histórica y psicológica de resistencia y soporte, que no es ni más ni menos que la zona de 1,20. Quebrado 1,20 o quebrado el 61,8 como último nivel, ¿sí?, de resistencia que vamos a considerar en confluencia y apoyando, argumentando el escenario bajista, vamos a tener el último nivel, el 61,8. Quebrado este nivel, podríamos tener un ataque nuevamente a los máximos previos, que no es ni más ni menos que la zona de 1,2268. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Yo estoy atento al chat, veo algunas preguntas, ahora las vamos a ir contestando. Si quieren ir pidiendo algún activo que no haya analizado, estoy atento a sus consultas. Ahora bien, planteado el escenario del euro-dólar, nos vamos a la libra. ¿Sí? Que tenemos una estructura similar, ¿sí? Pero en vez de ser una estructura de una estructura de hombro, cabeza, hombro, tenemos una estructura de doble techo, que lógicamente también son estructuras de cambio de tendencia. Bien, vamos a analizar lo que fue el último movimiento de la libra esterlina, que luego de tocar los máximos de 1,42, como bien dijimos en el webinar anterior, este quiebre no ha sido confirmado y esperamos un retroceso a la zona de 1,40, que no es ni más ni menos que la zona del 61,8 de retroceso de Fibonacci del último impulso bajista. Como bien vemos, ha tocado, parece que es verdad, como decía Charles Dow, que el mercado tiene memoria, ha tocado la zona de resistencia y del 61,8 en confluencia del retroceso de Fibonacci en la zona de 1,40, y hemos visto una reacción bajista de forma muy fuerte en gráficos menores. ¿Qué podemos esperar? Por lo pronto estamos en una zona clave, ¿sí? Para ver el desarrollo de este movimiento es clave, si es para confirmar el quiebre de esta zona de neckline, ¿sí?, y dejar un nuevo mínimo, o si es para dejar un mínimo más alto que el anterior e ir al alza. Lo que yo le asocio más probabilidades es que la libra, el dólar debería empezar a fortalecerse, y la libra, por lo pronto, en esta semana debería debilitarse un poco, dada la verticalidad de la subida que tuvo la semana anterior. Lo que yo espero es que se respete esa zona y tengamos a priori un ataque a la zona de 1,3575. Siempre y cuando el precio no nos quiebre la zona de 1,40 al alza. Quebrada esta zona, tendríamos altas probabilidades de ir a retestear los últimos máximos que se encuentran en la zona de 1,4240 aproximadamente. ¿Sí? Nos vamos al oro, que también está en una zona interesantísima. Vamos a analizarlo al principio en gráficos diarios, donde podemos ver bien cómo viene desarrollándose la estructura que tenemos. Como podemos ver, el oro, luego de tocar sus máximos históricos en 2070 aproximadamente, hemos dado lugar a lo que es esta estructura correctiva tipo canal descendente. Bien, luego de este doble suelo en la banda inferior del canal, hemos quebrado al alza la parte superior del canal, activando un recorrido que no es ni más ni menos que la proyección, la amplitud de este canal, que nos llevaría a la zona de 2049. Hecho el quiebre, pudimos ver cómo el oro ha retrocedido a la zona del 61,8%, ¿sí? Un profundo retroceso, pero que aún deja vigente el recorrido alcista que esperamos. Ahora bien, como podemos ver en gráficos menores, en este caso en gráficos de 4 horas, tenemos las zonas definidas, que nos va a marcar los siguientes movimientos que nos puede brindar el oro. Por encima de 1832, perdón, podríamos esperar una reanudación del movimiento tendencial alcista,
que nos llevaría ni más ni menos que a las zonas de resistencia antiguas en la zona de 1871, ¿sí? Siempre y cuando se ha vulnerado 1832. Ahora bien, si el oro nos quiebra a la baja este rango que tenemos definido entre 1832 y 1792, tendríamos que esperar el movimiento, perdón, a la baja, que nos llevaría ni más ni menos a retestear los últimos mínimos en la zona de 1764 aproximadamente. Bien, hacemos un resumen. Quebrado al alza 1832, tendríamos un recorrido a 1871 y con posibilidades de que se reanude el movimiento tendencial alcista. Quebrado a la baja 1792 nos llevaría a priori a retestear los últimos mínimos que tenemos por aquí debajo en la zona de 1764, y ahí es importante ver, en caso de que pase, cómo puede ir desarrollándose el movimiento. Si quiebra, lógicamente, 1764 a la baja, podríamos tener un nuevo movimiento bajista del oro. ¿Bien? Ahora sí, nos vamos a las criptomonedas que están en zonas interesantísimas, que como bien habíamos dicho en el webinar anterior, teníamos zonas fijadas y parece que el precio actuó tal y como preveíamos en el webinar anterior, en el lunes pasado, donde vimos que el precio estaba por aquí debajo, estaba en esta vela. Y habíamos dicho, en este caso el Bitcoin, que si quebraba los 36.614 dólares, íbamos a tener altísimas probabilidades de retestear lo que son los últimos máximos, que no es ni más ni menos que la parte superior de esta consolidación lateral que estamos teniendo en el Bitcoin desde hace ya varias semanas, que es la zona de los 41.426 dólares. ¿Sí? Como vimos, ha quebrado los 3.614, ha tocado la zona de 41.426 dólares y hemos respetado esa zona a priori, que ni más ni menos sería interesante que el precio haga un movimiento de este estilo, dada la verticalidad y el gran porcentaje que subió desde sus mínimos cercanos a los 29.300 dólares, ha subido ni más ni menos que un 42%, una barbaridad para lo que son las últimas semanas del Bitcoin. Ahora bien, lo que esperamos nosotros es que, respetada esta zona, el Bitcoin pueda retroceder a la antigua zona de resistencia, actual soporte, que no es ni más ni menos que el 38,2% de Fibonacci, en confluencia también con la última zona que nosotros consideramos interesante, que fue resistencia y, como bien digo, puede actuar muy bien de soporte, que es la zona de los 36.614 dólares. Sería interesante buscar esta zona en oportunidades de compra, ¿sí? En proyecciones. Por lo pronto, no digo que va a ser fácil de quebrar, pero por lo pronto otro ataque a los 41.400 dólares. Y quebrados, ahora sí, los 41.400 dólares, podríamos tener altísimas probabilidades de que el Bitcoin retome su movimiento alcista. ¿Por qué digo esto? Porque quebrados los 41.426 dólares, nos sentiríamos obligados a proyectar lo que es la amplitud de esta consolidación lateral, que ni más ni menos es este tamaño, que nos llevaría a los 53.600 dólares aproximadamente. Y ahora sí tendríamos una estructura, como bien podemos ver ya desde dentro del canal, que aún no está confirmada, podríamos empezar a tener una nueva estructura y concatenación de máximos y mínimos crecientes que nos marcarían la reanudación del movimiento tendencial alcista. Ahora bien, ¿quedó claro? ¿Sí? Los leo en el chat si quieren que repase algún activo que no hayamos visto o alguna duda o consulta sobre los activos que estuvimos viendo. Quedo atento a la opción del chat si quieren que analice algún activo. Les doy unos segunditos para que escriban. Muy bien, parece que ha quedado todo más que claro, me alegra que así sea. Para dar fin al webinar les voy a dejar lo que son todos nuestros datos de contacto, ¿sí?
donde nos pueden encontrar, ¿sí? Mediante esta gran cantidad de medios, ¿sí? Como pueden ser Facebook, perdón, vamos a la parte de datos de contacto. Ahora sí, Facebook, Twitter, Instagram, y también nos pueden dejar cualquier duda o consulta que les haya quedado de este webinar, nos pueden enviar un correo a info@molefex, ¿sí? Que vamos a estar atentos a sus dudas, consultas y preguntas para responderlas lo más rápido posible. Se ha quedado todo claro, así que me alegra que así sea, un placer compartir de vuelta con ustedes, les dejo un cálido saludo y nos vemos el próximo lunes en el próximo webinar Oportunidades de Trading. Un saludo grande para todos.